Buenos días, doctor. Yo les voy a hablar sobre las fuentes del derecho, que son las fuentes formales, fuentes reales y las fuentes históricas. Como concepto voy a dar sobre lo que son las fuentes en general. Son fuentes del derecho todas aquellas de donde se origina el derecho y normas que se aplican a las personas. El término se vale del sentido metafórico de la palabra fuente, o sea que indica el lugar de donde nace el agua, es decir, invoca su origen. Se considera fuentes del derecho todas aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Las fuentes formales son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con esto, como por ejemplo la legislación y la doctrina. También los son las costumbres, la jurisprudencia, y que consiste en los procesos de creación de las leyes. Muchos modos de emplear el alcance y funcionamientos pueden ser las fuentes formales del derecho. Esta nos va a explicar. Las fuentes formales del derecho son la legislación, a través de del origen del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas eh, que aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la constitución de un país, em, los reglamentos o las ordenanzas. A este tipo de fuente también se conoce como fuentes directas o fuentes de acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí mismo y que se son de carácter primario. La costumbre también encontramos en las fuentes formales. La costumbre nos quiere decir que se trata de la fuente formal más antigua. Es de carácter cultural y conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada, en una comunidad. Por ejemplo, no poder en riesgo ni tanto en contra de la vida de otras personas, también se lo conoce como fuente de hecho, pues establece cuando una regla o normativa se considera costumbre social. También encontramos la jurisprudencia. Esta nos quiere decir que es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos de donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultades en la integración e interpretación de estos. Mm, ¿Qué más? Es establecido por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuentes indirectas, que por sí mismo no crean el derecho, pero ayudan a interpretar y explicar una ley. También encontramos la doctrina. Son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. Eh, Ahorita pasamos a las fuentes reales. Las fuentes también se le conoce como fuentes materiales o fuentes reales. Toman en cuenta la relación social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico.
Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organizaciones autorizadas para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. Eh, en este sentido, las leyes formulan consideradamente la realización económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, requisitos naturales y geográficos de un país. También encontramos las fuentes históricas. Estas fuentes se refieren a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Por ejemplo, de ellos son los códigos de Hammurabi, de la antigua Mesopotamia, o la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue en 1789. También encontramos los tratados internacionales que se conforman en el derecho internacional y se encarga de regular las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales entre los estados, con el objeto de mantener la cooperación, la negociación y además las relaciones de carácter internacional. También encontramos los principios generales del derecho. Esto nos quiere decir que son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente al ordenamiento jurídico, se entiende que son la parte de él, porque sirve de funcionamiento